Marcos, el deporte es algo espectacular. Yo creo que es la única cosa sana que uno puede encontrar en el mundo, viéndolo y practicándolo, porque después tiene muchos elementos, ¿verdad?, a su alrededor, que quizás, como siempre, lo daña a las cosas el pecado. Pero cuando yo pienso en algunos atletas y los veo jugar en cualquiera que sea su escenario, por ejemplo, yo sé que a ti te gusta mucho, a mí me fascina el tenis, tú lo juegas, yo no. Pero cuando yo veo un juego de 2 horas, lo agotador que debe ser, y como quiera veo esa resistencia, para mí son 2 palabras claves, resistencia y persistencia. Esa resistencia que tienen esos jugadores de tenis, porque en el básquetbol tú puedes hay un momento como que tú puedes, no descansar, pero en el béisbol igual, en el voleibol igual, en la natación es corto, el campo y pista también es más limitado, pero un juego de tenis es muy agotador. ¿Tú qué has jugado eso? Cuando es un gran slam dura a veses hasta 5 horas. Yo no lo entiendo. ¿Y cómo puede? Y tú no notas que no se le nota el cansancio. No, yo personalmente, yo que soy enfermo viéndolos, no se le nota el cansancio. Yo creo que asimismo es la virtud que tiene que tener el que vive para el Señor. No tiene por qué cansarse, tiene que resistir porque tiene que enfrentar muchas cosas para llegar a la meta. Porque lo que siempre queremos recordarle, que la vida cristiana, que es con la cual estamos haciendo ese paralelo, la vida cristiana, lo importante, como dice la Biblia, no es el principio del negocio, sino el fin. Yo recuerdo, Marcos, un libro que se llama Pisadas Firmes, que para mí fue de mucha inspiración y todavía lo sigo leyendo de vez en cuando, y creo que hace más del 2004 lo tengo en mis manos. Y recientemente iba en un vuelo y lo tengo ahí guardado para repasar algunos capítulos, y es el único libro que yo he leído que cuando leo la introducción tengo ganas ya de no seguirlo leyendo, porque ese autor decía que su meta en el ministerio era terminar bien. Y yo le dije al Señor, y le digo siempre al Señor, Señor, hace 20 años que leí eso, y sigue siendo mi meta terminar bien, terminar bien, terminar bien. Entonces, cuando hablamos de resistencia, estamos hablando de muchas cosas que tienen que ver con el deportista para que él pueda soportar todo ese tipo de años, días, meses de competencia a un nivel de dignidad, y eso se refiere también a la vida cristiana, que dice que tenemos que andar como es digno, y que el atleta tiene que esforzarse para lograrlo, dice el apóstol Pablo. Hay 2 elementos en eso, José. El primero es uno que ya hablamos, que tiene que ver con la preparación y la disciplina. O sea, nadie llega a durar 5 horas jugando sin haber entrenado fuertemente para eso. Y si tú no entrenas o si tú no tienes la condición física, tú no te va a ir bien. Marcos, perdón. Lo que tú estás diciendo es que el éxito público depende de la preparación privada. Claro. Y así mismo totalmente es en la vida cristiana. Totalmente. Y de la resistencia que tú puedas tener. En esta misma semana yo jugué. Y jugué un sencillo, que es 1 contra 1. Ya a esta edad yo no quiero jugar 1 contra 1 porque es muy demandante. 2 contra 2 ocurre lo que tú dices, que hay espacio donde tú tienes descanso, mientras la bola está en tus compañeros. Y todo iba bien hasta que el juego iba por la mitad. Cuando el juego iba por la mitad, ya yo estaba que no podía más. Y poco a poco, el amigo que me conoce dijo, voy a moverlo en la cancha para cansarlo. Y por más que batallé, el juego se fue a un desempate y terminé perdiendo en el desempate. ¿Qué pasó? Ya yo no tenía la condición física, no tenía las energías. Pero uno lo juega por entretenimiento. Los que se dedican a eso, que son profesionales, no pueden darse el lujo de perder un juego o perder una carrera porque se cansaron. Y es que los obstáculos son muchos. Por ejemplo,
para seguir haciendo el símil, no es solamente el obstáculo del cansancio físico que te causa la intensidad permanente. Si ese juego de este pasado lunes hubiera sido en diciembre o en enero, muy posiblemente yo lo hubiera ganado. ¿Y cuál es la diferencia? Que en diciembre o enero la temperatura es diferente y yo no me canso tanto. Entonces, igual en la vida cristiana, nosotros tenemos obstáculos que vencer. Tenemos aspectos en la vida que se convierten en una retranca si nosotros no los identificamos y si no aprendemos a cómo manejarlos. O sea, tú tienes que saber que tu carne está en contra de que tú corras la carrera cristiana. El diablo está en contra. Hay un enemigo que es como si estuviera siempre poniendo obstáculos. Y el mundo no nos ayuda. Claro. Porque todo lo que el mundo hace es para que nosotros dejemos de correr. Exacto. Nos desalienta, nos desanima. Y Marcos, recuérdate de Hebreos 12. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, el Señor está muy claro con respecto a recordarnos lo que significa esta carrera que nosotros tenemos por delante. Que esta carrera siempre van a haber contradicciones de afuera y también de nuestra naturaleza pecaminosa. Nos va a hacer desistir de esas disciplinas, sobre todo. Por ahí es donde comienza a dañarnos, ayudándonos, animándonos a desistir de las disciplinas. Porque si un atleta comienza a dejar esas disciplinas, su rendimiento va bajando constantemente. Si no entrena como debería, pudiera hacerlo así. Pero también él enfrenta en su vida muchas situaciones en el hogar, situaciones en su área laboral si la tiene, situaciones con los hijos si lo tiene, situaciones con sus amigos, con el área que sea. Entonces, siempre vamos a vivir con esa batalla. Y por eso es que dice la palabra de Dios que tenemos que resistir y sobre todo, como dice Hebreos, con ese pecado que nos asedia, esa naturaleza pecaminosa. Tú has oído en diferentes deportes, y mencionaste el tenis, cómo a veces se dice, perdió porque dejó que su contrincante se le metiera en la cabeza. O sea, no es solamente resistencia física, sino también a veces resistencia mental. Cuando tú tienes del otro lado a alguien que tú no encuentras cómo hacerle el punto y que todo lo que tú crees que va a funcionar, él tiene respuestas, eso te va drenando. Y si tú no tienes una fuerte personalidad y convicción de lo que tú quieres hacer, vas a sucumbir. Y en la vida cristiana es lo mismo. Satanás te susurra cosas. Satanás quiere meterse en tu cabeza y decirte, no vale la pena. Nosotros no somos ángeles encarnados. Nosotros nos cansamos. No siempre tenemos el mismo deseo de orar. No siempre tenemos el mismo deseo de leer la Biblia. No siempre tenemos el mismo deseo de compartir con los hermanos. Pero la disciplina nos dice que debemos hacer lo que tenemos que hacer independientemente del deseo. Y la experiencia típica de todo creyente es, y tú debes estar cansado de oírlo igual que yo, que cuando decidimos hacer lo que tenemos que hacer, aunque no tengamos el deseo, en otras palabras, resistimos, normalmente ocurre, óyeme, pero qué bueno que yo vine, qué bueno, qué tiempo de oración más espectacular tuve, yo que no tenía deseos. Cuando uno hace lo que tiene que hacer, normalmente cosecha buenos resultados. Marcos, y ahorita también tú hablabas de que yo estoy seguro que si fuera, como tú dijiste, si fuera en diciembre, tu rendimiento hubiese sido diferente. Pero si hubiese sido 30 años atrás, ¿cómo fuera tu rendimiento? También fuera diferente, totalmente diferente. Mejor todavía. Mucho mejor. ¿Tú sabes la ventaja que tiene la vida cristiana con respecto al deporte? Que mientras más años uno tiene ejercitándose en vivir para Dios, uno es mejor atleta espiritualmente hablando que cuando uno es joven.
O sea que es inversamente proporcional a la realidad física. Exactamente. Entonces, por eso animamos a todos los hombres, a todos los hermanos, a todas las damas, a todo creyente, que se siga fortaleciendo, que aunque, como dice la Biblia, el hombre exterior se va desgastando, que es a lo que hemos hecho, pero el interior se renueva cada día. Tenemos que renovarlo, tenemos que aprender cada día a renovar esas energías, esas fuerzas, esa meta, ese ánimo, ese entusiasmo, porque el Señor nos acompaña y la carrera se pone mejor y la victoria y los resultados van a ser mejores. Amén. Gloria a Dios por eso.